Entonces te echamos esta de aquí, ¿verdad? Y empatamos esta acá con esta. Sí, yo creo que sí queda más redondo, ¿no te parece? Sí, sí, claro. Suena mejor. Ay, deberíamos volver a la oficina. Mira qué apuro hay. Vamos a pedir otra copita, ¿sí? ¿A su orden? Por favor, tráenos otra. Enseguida. Ay, es que debíamos irnos. Fíjese, yo tengo que pasar todo esto en limpio. Y se me va a hacer tarde. Sí. Ay, sí, claro, perdona. Es que no me doy cuenta de que quieres irte. ¿Tú ves? Tú eres egoísta sin querer. Como a mí no me importa quedarme hasta tarde trabajando. María Victoria, ¿tú tienes novio? No. ¿De veras? ¿Nada? No, nada. Nada. Pues no puedo creerlo, ¿sabes? Una muchacha tan linda. Bueno, es que no he tenido tiempo para eso. Bueno, enamoraditos tontos, sí. Pero nada serio. Bueno, aunque hay un muchacho que me gusta. ¿Y quién? Un vecino nuestro. Nos criamos juntos. Es médico. Gracias. Gracias. Y por favor me trae la cuenta inmediatamente. Gracias. Gracias. Me siento un poco culpable. ¿Y de qué? De estar aquí con usted. ¿Y qué estamos haciendo de malo? Perdiendo el tiempo. Bueno, algunas veces resulta agradable. ¿Que no te sientes a gusto? Sí, pero es que usted no me paga para yo estar aquí hablando de mi vida amorosa y bebiendo por café. Bueno, a mí me gusta el licorcito. Me interesa tu vida privada. Además, no hemos perdido el tiempo. Hemos estado trabajando. A mí también me gusta trabajar. Se podría decir que mi trabajo es mi compensación. ¿Cómo es eso? Sí, lo otro es vegetal. Lo mismo de siempre, un día, otro tras otro. Es triste pensar que se te van los días sin que ocurra algo en ellos que te haga pensar. Días en que no vibras, en que no sufres, no amas. En fin, días grises, borrosos, que no dejan huella. Días que pasan como si no los vivieras, ¿ves? Bueno, no debería quejarme, estoy pagando mi error de juventud. No sé dónde leí que la mayoría de los hombres emplean la primera parte de su vida en hacer desgraciada el resto de ellas. ¿Volvemos ya a la oficina? Sí. Por supuesto. No va a entrar el mismo. La cuenta. Bien, gracias. Gracias. ¿Por qué le dijo usted a su esposa que iba a almorzar sola?
Bueno, para evitar suspicacias y recelos. Ninguna mujer entienda que un hombre almuerce con su secretaria sin que haya un interés de por medio. Y bueno, ya que mi matrimonio no encuentra felicidad, quiero al menos tener tranquilidad. Bueno, vamos. Bueno, volvemos a la esclavitud. Un buen rato que te espero. María Victoria, ve sacando las copias de eso y después pasa a esa máquina los textos. Sí, señor. ¿Por qué venías con tu secretaria? Bueno, es que almorcé con ella. ¿Me dijiste que ibas a almorzar solo? Bueno, almorzar con la secretaria es almorzar solo, Brenda. ¿Cómo? Quiero decir que la secretaria no es compañía, es parte del trabajo. ¿Pero por qué la invitaste? Bueno, sencillamente para aprovechar el tiempo. Es que tenía prisa por darles forma una promoción y como de todas maneras, pues hay que almorzar. Aproveché de llevarla para terminar de redondear los textos. ¿Y a qué viniste tú? ¿Qué querías? Nada. Darte una vuelta. Bueno, tengo que trabajar. ¿Me estás echando, Arturo? No. Si quieres aburrirte, quédate a verme trabajar. Aló, Julián. Tráeme por favor los costos de los productos lácteos. Sí, ok. Gracias. ¿Y por qué ella se ha instalado aquí? No, si no es asunto de ella. Fui yo el que di la orden. Es más cómodo para mí tenerla cerca. A Rosa no te importaba tenerla lejos. Bueno, es que Rosa se limitaba siempre a sus cuestiones de secretaria. Nunca me ayudó en las cuestiones de publicidad. ¿No? Y también que Rosa no era tan decorativa como la señorita Morales. Nora. Nora, me estás celando. No. Pero estoy empezando a imaginarme que... Ay, perdón. Yo creí que el señor estaba No, solo. espera. Dame eso, sí. ¿Cómo está usted, señora Nora? Bien. Pero qué bello vestido lleva puesto. Se lo compré en Nueva York. Sí. Ay, qué divino sería poder ir a todos esos sitios. Bueno, y comprar en las grandes tiendas y con desfiles y la última moda. Usted se ve tan elegante siempre. Gracias. Debería estar entre las 10 mujeres mejor vestidas. Julián, Ah, sí, señor Riterán. por favor, yo hice un pequeño cambio. Separé 20.000 bolívares más para televisión, ¿sí? Muy bien. Llévela al señor García y pídale que lo revise. Sí, señor. Salito. María Victoria, el señor Richter tiene un rollo. Bueno, yo fui a la oficina a llevarle una parte del bebé. Bueno, pero yo no sabía que ella estaba allí. Bueno, el asunto fue que yo entré a la oficina sin llamar. Y lo conseguí discutiendo. Mira, ella le estaba diciendo algo de... Ay, Dios mío, ¿de qué? Bueno, chica, la verdad es que yo no sé de qué, pero él tenía la cara amarrada. ¿Cuál sería el motivo de la culebra, chica? ¿Tú sabes algo? No. Pero yo te vi entrar con él. Almorzamos juntos. ¡Ay, eso! ¿Te lo estás liando? No. Ay, bueno, chica, pero bueno, dime, cuéntame. La señora, la esposa, ¿ella estaba ahí cuando ustedes llegaron? Sí. Ah,
bueno, mijita, pero ponle la firma. El motivo de la cómica de la doña es que está celosa de ti. Nora, más vale que no tomes la costumbre de venir tan a menudo. Ah, ¿no quieres que vea lo que no te conviene? No quiero que me montes escenas de celo en la oficina. Antes no te importaba que viniera. Pero es que ahora te apareces todos los días. Sí. Tú no quieres que descubra lo que está pasando. No está pasando nada. Ayer abrí la puerta y te encontré ahí, pegado a esa muchacha. Y ahora estoy aquí, esperando, y llegan juntos de almorzar. Pero no, Nora, por favor, tú sabes muy bien que detesto que me estén fiscalizando. Dime la verdad, Arturo. ¿Tienes algún interés por ella? Pero no seas ridícula. No soy ridícula. Soy una mujer que defiende lo que es suyo. Pero hablas como si yo fuera un objeto. ¿Eres mi marido? Pero no me compraste, Nora. Eso habría que verlo. Magníficas, ¿no? ¿Tuvo problemas con su esposa? No. Es que no quisiera que tuviera un disgusto con ella por culpa mía. No, si tú no tienes la culpa. Además, déjame eso a mí. No te preocupes, yo estoy acostumbrado a estas situaciones. Pues no es... No es la primera vez que Nora me cela sin motivos. Sin motivo. ¿Los tiene acaso? ¿Hay algo entre tú y yo? No, pero... Pero es muy interesante. No, lo digo por la señorita esa que lo llamó aquella vez, Sandra. Qué bien te acuerdas. Usted tuvo algo con ella. ¿Tú también me vas a celar, María Victoria? A revivir nuestros días de amor. ¿Quedan aquí los pañuelos para tu jefe? Te quiero.
calor de la discusión, dije algo que no quise decir. En esos momentos es cuando se escapan las verdades. No. Yo no pienso eso que dije. No lo siento. Tal vez lo hice para herirte. Perdóname, mi amor. Por favor, perdóname. Bueno, está bien, Nora, está bien. Yo también estuve mal contigo, lo reconozco. En realidad tú tienes derecho a ir a la oficina cuantas veces tú quieras. No. Si yo no... Mira, lo que pasa es que, como siempre, pues tengo mucho trabajo, me pongo tenso. Yo no voy a volverte a molestar. Te lo prometo. Bien. Bien, vamos a olvidarlo. Arturo, voy a pedirte algo. ¿Qué? Busca otra secretaria. Despide a la señorita Morales. ¿Por qué no? ¿Y por qué no, Arturo? Bueno, es que no veo la razón para despedir a la señorita Morales. Tú dices que una secretaria no es nadie. Por lo mismo. Creo que le estás dando demasiada importancia. Y si no la tiene, ¿qué más te da prescindir de ella? Bueno, si yo voto algún mueble de mi oficina, será por algún motivo, no por gusto. Mira, Arturo, estamos considerando la insignificancia de una secretaria desde dos ángulos completamente distintos. Y así no vamos a terminar nunca. Bueno, yo no he planteado este asunto, Nora. En todo caso, hay una razón para que salgas de ella. Esa muchacha ni siquiera es competente. Bueno, te dije que se está desenvolviendo bien. Habrá muchísimas iguales. O mejores. Sustitúyela, por favor. Nora, ella no ha hecho nada que justifique un despido. ¿Cómo voy a decirle así de repente, vete, sin ningún motivo? Bueno, mi amor. Por complacerme, amigo. Ahí tienes un buen motivo. Hazlo por mí, por mi tranquilidad. Pero no, es que tú desconfías, es que tú piensas que... Es que es una mujer atractiva y voy a estar pensando que te la pasas todo el día solo con ella. Trabajando, Nora, trabajando. Yo no uso la agencia como terreno de cacería. Dime, ¿es que alguna vez ha pasado algo allí que me haga merecer tus sospechas, Nora? No. ¿Pero qué te cuesta complacerme? Esa señorita lleva poco tiempo contigo. No es el caso de una empleada tuya que haya estado años y años al lado tuyo y a la que le tengas que tener consideración. Mira, de todos modos, yo no puedo quitarle el puesto a una persona que lo necesita. Pero, Arturo... Y menos sin que exista una justificación, entiéndelo. Eso sería cometer una injusticia, entiéndelo. Pero es que... Todo por una tontería tuya, por algo que no tiene sentido. Arturo... Esa muchacha no es culpable de nada. No te pongas a perseguirla así gratuitamente, Nora. ¿Y tú no la defiendas tanto? Pero, Nora, por favor. Esa resistencia que me estás haciendo... Nora, ni siquiera es por ella, es por mí, entiéndelo. ¿Está tratando de obligarme a hacer una cosa que considero injusta? ¿Quieres hacerme tomar una decisión en contra de lo que yo pienso? No será de lo que siento. Ah, no me vengas con palabras ahora. Mira, igual actitud tendría con cualquiera de las otras personas que trabajan allí conmigo. Igual pena me daría echar a la calle a otro empleado que está haciendo un esfuerzo, que está realizando bien su labor, que se está ganando su sueldo. Pero es que... Mira, si hago lo que tú me pides, vas a convertir a esa muchacha en una víctima. Antes de que ella me convierta a mí. Pero Nora, estás en un error, Nora. ¿Pero a qué viene todo esto?
No hay nada, Nora. Tus recelos son absurdos. No existe nada entre la señorita Morales y yo. ¿Estás seguro, Arturo? Sí, te lo estoy diciendo. Por favor, Arturo. No me engañes. No. Si no hay nada. De veras. Créeme, no va a pasar nada. Me interesa tu vida amorosa. Es triste pensar que se te van los días sin que ocurra nada en ellos que te haga recordarnos. Días en que no vibras, no sufres, no amas. Mariví, ¿Y por qué? bueno, es que esa es la cosa, que ni siquiera sabemos por qué. Qué extraño, después de yo recomendárselo. Y es que yo no me lo explico. No es porque sea mi hermano, pero Dani es muy responsable, muy cumplidor, muy honesto. Bueno, sí, descuida, yo me voy a ocupar de eso. Sí. Ay, señor Ruiz Terán, no es que le esté dando la queja, y mucho menos pretendo que usted reclame nada. No, está bien. Pero voy a tratar de averiguar. Ay, se lo voy a agradecer, porque a mí lo que me da pena es que tal vez sin querer mi hermanito metió la pata en algo y usted va a quedar mal. ¿Y a él le dieron alguna razón? No, nada. Sencillamente la secretaria del señor Peñalo se lo agarró en el pasillo. Le dijo que entregara la moto, que ya no iba a seguir trabajando en el banco. Ya. Bueno, Rodrigo tiene que saber lo que pasó, porque evidentemente algo tiene que haber pasado. Rodrigo está desaparecido del banco. Parece que anda en cuestiones en la calle. Bueno, yo lo llamo después. Perdone la molestia, señor Ruiz Terán. ¿Por qué no me llama de otra forma? Ese señor Ruiz Terán suena tan distanciante. ¿Cómo lo llamaba Rosa? Señor Ruiz Terán. Entonces, Creo que es que podemos ir mejorando la etapa de Rosa. ¿Qué te parece? que Rosa para usted era la secretaria perfecta. Me dijo que jamás podría superarla. ¿No se acuerda? Bueno, me retracto. En cierto aspecto tú has mejorado la marca. ¿Cuál aspecto? Tiene sentido publicitario. Ella no lo tenía. Ah, Anoche se lo estaba diciendo a Nora. ¿habló de mí con su esposa? Sí. ¿Por qué no? Le comenté que eras una excelente empleada. Gracias. Buscaré empleo a tu hermano en otro lugar. Para algo deben servir las relaciones que tiene uno. No se preocupe, señor Ruiz Terán. Sé que en tu casa necesitas que el muchacho trabaje. Es muy gentil de su parte pensar en nuestras necesidades. Es que tengo muy buen corazón. No sé si será verdad o solamente fama. Mira, María Victoria, vamos a tener que... Perdón. ¿Sí? El director de las cuñas de la fábrica de tejidos. No. Ese me va a embarcar todo el día. Dile que llame mañana. Greta, pásame la llamada, ¿sí? ¿Aló? Señor Noriega. Es que el señor Ruiz Terán no se encuentra. Y además tiene un día complicadísimo. ¿Usted podría llamarlo mañana? Es
Claro, sí, cómo no. A su orden. Adiós. Mira, tengo que sacar la campaña de Rodrigo hoy mismo. Él está presionándome. Más vale que me ayudes. Adelante. Señor Arturo, aquí están los costos de los cromos y el aceite. Para que los revise. Ok. Bueno, pero es que hasta que no nos dé el visto bueno no podemos hacer nada. Sí, ok. Gorda, ¿vas a almorzar ese cafetín? No, hoy no. Bueno, ok, cuídate. Ok. Bueno, habrá que irle dando forma a todo esto. Déjame ver. ¿Aló? Sí, un momento, por favor. El señor García, que quiere reunirse con usted. Sí. ¿Aló? ¿García? No, imposible, ¿vale? No, imposible. Sí, pero discúlpame, que tengo una prioridad y... Bueno, quiero salir de esto. Sí, yo te aviso, sí. Chao. Bueno, mira, no, espera, voy a sentarme cerca de tu silla. Espera. Bueno, no vamos a estar muy cómodos, pero es la única manera. Señalado. Greta, escucha esto, no voy a estar para nadie, ¿sí? No me tomas los recados. Y por favor, no me pases llamadas. Ok. Bueno, te iba a decir que aquí hay 2 puntos en la campaña que son fundamentales. Esto hay que analizar. ¡Quien sea! ¡Estoy ocupado! No, que no. Imposible trabajar en paz hoy aquí. Por favor, recoge todo eso. Y vamos a irnos a otra parte. ¿A dónde? Es que tengo un apartamento privado aquí mismo en el edificio. Allí nadie nos va a molestar. ¿Vamos? ¿Vamos? Pero son otras oficinas. Bueno, no precisamente. Es un apartamento de vivienda. Lo utilizo en ocasiones como esta cuando estoy complicado y bueno, necesito trabajar con tranquilidad. Pero es que si usted dice que no lo moleste, nadie Pero lo... ya viste cómo es la cosa. Tocan a la puerta, se meten en la oficina. Estando aquí no puedo concentrarme. Mira, nos va a tomar solamente la mañana si nos vamos ahora mismo. La cuestión es no perder el tiempo. ¿Qué pasa? ¿Es que no quieres? Es que no sé. Pero eres mi secretaria, María Victoria. Hazte la idea. El apartamento es una dependencia de la agencia. ¿Y Rosa iba a ir con usted? Pero si Rosa iba a donde quiera que yo lo necesitaba. Es que... ¿Vamos? No sé. ¿Permiso? Perdón, usted dijo que no le pasara llamada, pero el señor Peñalosa está por el teléfono. No, yo me fui, Greta, mira. Me fui, ¿ves? Me fui, vente. Señor Peñalosa, el señor Rusterán se acaba de ir en este momento. No, su secretaria tampoco está. No sabría decirle, lo siento. Adelante. ¿Ves? Ahora sí vamos a tener comodidad y privacidad. ¿Y por qué te quedas ahí? Ven. Para que te vayas familiarizando. Mira, para allá queda la cocina, etcétera. Acá está el cuarto y el baño. Como verás, es un apartamento pequeño, solo tiene una habitación. ¿Quieres tomar algo? No, gracias. En la agencia no saben que tengo esto. Imagínate, si se enteran, no me dejarían un momento tranquilo. Ni siquiera les he dado el teléfono para que no me puedan localizar cuando estoy por aquí. Vengo precisamente cuando quiero aislarme. A veces a trabajar, otras veces a relajarme, a veces escucho música. Ay, es bueno relajarse de vez en cuando de las tensiones diarias y darse una escapada donde nadie lo moleste a uno.
Ay. Espero que me guardes el secreto. Estás muy callado. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de estar aquí conmigo? Ay, a mí me da cosa que esa muchacha ande por la calle. Una madre hoy en día no tiene tranquilidad. Bueno, vamos a abrir esta botella. Ay, creo que nos hemos ganado una copita de vino, ¿no te parece? Adelantamos bastante, ¿verdad? Bueno, después que almorcemos, vamos a estructurar bien los textos y listo. ¿Quieres traer unas copas? ¿Y dónde están? En el gabinete, allá adentro, en la cocina. Ah, mira, esta es la cosecha del 76. ¿Conoces de vinos? No. Ah, este año salieron excelentes. Vamos a dejarlo que respire. ¿Quién? El vino. Es bueno dejarlo abierto un momento antes de servirlo. ¿Tienes hambre? Un poco. Bueno, podríamos habernos sentado en el comedorcito, pero mejor comemos aquí, entre los papeles, contagiados con la fiebre del trabajo. Parece que está bien. No me sirva mucho. Es que no estoy acostumbrada a tomar. Pero sí que es muy suave. Es que nunca bebo. Bueno. Bien. ¿Brindamos? Pero que todo está resuelto. Al que convenza. Ay. Creo que hemos parido una buena campaña política. Ahora viene la batalla publicitaria. Carteles, cuñas, discurso, entrevista. Hay que remachar esos conceptos. Incrustarlos así en la mente de los electores. Y todo esto que se dice aquí de su cuñado es verdad. A nosotros lo vamos a hacer, ¿verdad? No importa cómo sea Rodrigo. Nosotros estamos fabricándolo. Es que tenemos que construir un hombre, venderlo. ¿Venderlo? Sí, sí, como si fuera leche condensada o polvo de lavar. Ay, hemos trabajado duro, ¿no? ¿Estás cansada? Estoy mareada. Ah, bueno, pues puede ser el vino. ¿Sabes? A mí me duele un poco la cabeza. ¿Le consigo unas aspirinas? No. No tengo la menor idea de dónde anda. Dame un poco de masaje, ¿quieres? Ay. Aquí. En las sienes. Uy, qué alivio. ¿Qué hora es? 10 para las 4. Llevamos casi 7 horas vestido en esto. ¿Qué pasó? ¿Se te pegó el sueño? Un poco. Hay una cama muy cómoda y disponible. Yo creo que debemos volver a la oficina, ¿no? ¿Pero y por qué? Bueno, ya terminamos. Bueno, ahora viene el reposo del guerrero. Deja eso, ¿quieres? Estamos también aquí.
María Victoria. María Victoria. ¿Qué pasa, Julia? Era el señor García, que quiere hablar con usted antes de irse, sobre un asunto de venta. Bueno, aquí tiene los costos que usted me pidió que le sacara. ¿Dónde está María Victoria? No sé. ¿Y ella no vino para acá? No, señor. Yo creí que estaba con usted. ¿Por qué? Deja esto aquí. Ah, mire, su esposa lo llamó y bueno, y como yo le dije que no estaba, preguntó por su secretaria y claro, yo tuve que decirle que no estaba tampoco. Se lo aviso por si acaso. Dame café, ¿quieres? Aquí tienes tu campaña. Ah, bueno, ¿ya la terminaste? Me gustaría leerla con detenimiento, pero déjame echarle una ojeada. Es poco lo que he visto, pero está magnífico, Arturo. Estuviste inspirado, ¿eh? Bueno, me encerré en el apartamento a trabajar. Bueno, alguna vez ese apartamento sirvió para algo que no fuera pecaminoso. Te lo agradezco, Arturo, en serio, te lo agradezco. Te agradezco que hayas estado trabajando en lo mío, metido allí, tú solo. No estaba solo. María Victoria estaba allí conmigo. Ah, ya me extrañaba. Te aseguro que no la llevé con ningún propósito determinado. Mira que yo te conozco. No, Rodrigo, no hubo ninguna intención premeditada. O tal vez sí. Pero puedo jurarte que si hubo algún interés, fue inconscientemente. Tenía muchos problemas en la oficina. Mi idea fue trabajar sin que me estuviera molestando. Ya de verdad me resultaba necesaria. Lo que pasa es que luego allí... Ah, la cosa se produjo, ¿no? Debí pensarlo. Pero era inevitable, ¿vale? La compañía de una mujer como María Victoria, la intimidad del apartamento, el estar solos allí los dos. Si debí pensar que debíamos caer en tentación los dos. Casi lo siento. Le prometí a Nora que no pasaría nada con ella. Anoche mismo
Le aseguré que mi secretaria no me interesaba. Y ahora mira. ¿Y se te dio tan fácil la casta y pura señorita Morales? No. La besé y ella salió corriendo. Pero solo hubo un beso. Lo otro viene, Rodrigo. Ese beso encendió una hoguera que solo se apaga de una forma. Mi amor. Vamos, yo te ayudo. No. Usted se me queda allí. ¿Quién desea usted? Mami, ese es el jefe de Mariví. Ay, señor, disculpe. Pase adelante. Gracias. Ay, en qué buen momento llega usted para celebrar con nosotros esta ocasión. ¿Ah, sí? ¿Qué ocasión? Bueno, mi hija María Victoria se acaba de comprometer. El señor es su novio. Permiso. Sí, ven. Vine a preguntarte por el último reporte. La copia que pasaste limpio no la encontré. La dejé sobre su escritorio. Ah, sí, pues... seguramente alguien la guardó. También quiero recordarte que te necesito mañana, temprano ya. No lo he presentado, mi novio, el doctor Waldo Rosales. Mucho gusto. Encantado. Estoy realmente sorprendido. ¿Cuándo es la boda? Bueno, no hemos hablado de eso. Recién esta tarde nos comprometimos. Tenemos que hacer nuestros planes. Todavía no tiene que buscar otra secretaria. Bueno, me alegro mucho de saberlo. Además, no sé si Mariví querrá seguir trabajando después de casada. Por supuesto, no lo va a necesitar, pero como ella estudió con tanto esfuerzo, pues... Y mire, hoy en día a la mujer le gusta ganarse sus reales y no estar dependiendo de los hombres, ¿comprende? Bueno, esa es su decisión. Sí. Me encantaría poder conservarla. Tengo que confesar que en el poco tiempo que lleva conmigo ha sabido hacerse imprescindible. Yo sabía que iba a resultar una buena secretaria. ¿Te acuerdas que te lo dije? Su copa, señor. Sí, gracias. Bueno, aquí estoy ya. ¿Y mi copa? ¿Y esto es lo único que me toca? Ay, mi amor, ¿para qué somos muchos? No, se trae más, mi amor. No, señor. Cada quien se conforma con su poquito. Esto no es para rascarse. Es solo un detalle. Bueno, ¿qué pasa con el brindis? Pues? No, vamos a brindar. Este me toca a mí. Por la felicidad de Waldo y Mariví. Muy feliz, mi amor. Felicidades, mi amor. Sí, cuñado, porque Sean muy cuñadas. dichosos. Felicidades. Ya estoy tremendo. Dos tremendos lugares. Permiso. No pude brindar por tu felicidad al lado de otro hombre. ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué? Comprometerte con él. ¿Tan cobarde eres? Le dije que había un muchacho que me gustara. Sí. Crecieron juntos, te gustó desde niño. Y hoy es que vienes a aceptarlo. Después que nos besamos, saliste corriendo y echaste sus brazos. Fue hoy cuando me habló. No te creo. Yo no mentiría. Le digo la verdad. ¿Qué verdad hay en tu compromiso con él, María Victoria? Dímela. Con esa boca grande que te decía tu mamá que tenías porque no sabías callarte nada. Tú que eres tan amante de la verdad, contéstame. ¿Aceptaste a ese muchacho porque lo amas o porque quieres escapar de él? Bueno, yo la acompaño. Te espero mañana en la oficina.
¿Dónde estabas? Con un cliente. ¿Todo el día? No quedamos en que no ibas a estar fiscalizando. Pero te molesta que te pregunte. Porque no creo que tenga que rendirte cuentas de todos los pasos que doy. Vamos a la casa. Pero bueno, ¿no se quedan a cenar? No, nos vamos. ¿Viste lo malhumorado que estaba? Arturo no es así. Es la tensión. No, aunque tú no quieras decirme, Nora, tienes razón. En algo raro él anda. Pero ella se gasta un olfato privilegiado para estas cosas. Tú verás cómo enseguida lo descubre y corta de raíz. Me estoy oliendo en esta situación que la que va a salir perdiendo es la fulana secretaria. Vas a seguir conmigo. No me vas a dejar. ¿Qué le hace pensar eso? Aquel beso que nos dimos. No sé cómo se atrevió. Eso fue una falta de respeto. Fíjate que no dije te di. Dije nos dimos. Tú me respondiste, yo te sentí. Estaba aturdida. Las horas de trabajo, el vino. Sí, también el vino. Yo se lo dije. No tenía por costumbre tomar vino. Además, tantos papeles. El esfuerzo mental ahí, trabajando, mantenido. Pero ¿para qué buscas justificaciones? A mí no me hacen falta. Tú no te las vas a creer. Solo estoy tratando de que entienda que... Escúchame, el amor no necesita pretextos ni excusas. Quería explicarle. Ni explicaciones. Se siente. Sencillamente se comparte. No. Yo no puedo compartir nada con usted. Y mucho menos este sentimiento. Ven, ¿quieres? Suponiendo que sea amor. ¿Por qué? ¿Qué cosa es? Yo me pregunto qué cosa es. Algo que pasó así de repente, en un momento. En el momento en que yo menos lo esperaba. Estuvimos 7 horas trabajando ahí, solo en el apartamento, sin que pasara nada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo creí que ya nada? Entonces... Pero si no analices. Pero por Dios, no te hagas tantas preguntas. ¿Qué importan las respuestas? Lo importante es lo que se siente. Anda. Déjate llevar por lo que sientes. Es que no puedo sentir nada por usted. ¿Por qué? Usted es un hombre casado. Soy un hombre. Tú eres una mujer, ¿nos gustamos? No. La verdad, María Victoria. No solo de palabras, también de sentimientos. Eso le digo yo a usted. No me trates de usted después que nos besamos. Señor Ruiz Terán. Ya, Arturo. Arturo, por favor, déjeme ir. Pero si tú te quieres quedar... Déjeme. Atiéndeme. Hay cosas que tienen que suceder. Como esto.
Sí. Le traigo la tarifa que usted me pidió, señor Risterán. Han subido el precio por segundo el horario que a usted le interesa. Sí, bien. Gracias, Julia. No, pero es que usted dijo que usted hoy va a distribuir el presupuesto. Sí, voy a tratar. No, pero es que el anunciante llamó María, y va a volver a llamar. ¿Dónde vas? Hace 2 semanas que estoy esperando para reunirnos. ¿Podemos tener la junta hoy? García, en este momento no puedo. Tengo algo urgentísimo, ¿sí? ¿Pero dónde vas? Que se me va, vale, que se me va. ¿Quién? Nos vemos esta tarde. Hasta luego. Ven, sube. Voy para mi casa. Por favor, sube, tenemos que hablar. Con lo que pasó me está dando la razón. ¿Qué cosa, Maribí? Volvió a besarme. Volvimos a besarnos. Bueno, sí. Por eso no quería volver. Porque yo sabía que eso iba a pasar otra vez. ¿Por qué lo deseamos? ¿Por qué lo deseas? ¿Por qué no nos vamos a quitar? Porque no está bien. Porque no tenemos derecho. Pero vas a poner los prejuicios por encima de lo que sentimos. Esta fiebre, este anhelo. No son prejuicios. Son principios morales. Que mi mamá me inculcó y que yo tengo que respetar. Yo te voy a enseñar a quererse. No quiero sentirme culpable. No hay culpable cuando dos seres se desean, cuando les hierve la sangre en el anhelo de quererse. No, con usted no. Usted está prohibido para mí. En el amor no hay nada prohibido. Pero es amor. Es amor. Así me gusta. Que no te resistas, que te dejes arrastrar por lo que sientes. Arturo. Sí, anda. Déjate de arrastrar dulcemente, apasionadamente. Hay tantas cosas. Sí, pero lo único que realmente importa es esto. Lo que se siente en el momento que se siente. ¿Y con quién lo sientes? Es que no podemos desafiarlo todo. Dios mío, si mamá se entera, tu mujer. Cállate. Te quiero. Pero esto no puede ser. Lo que tú deseas no puede pasar entre nosotros. Pero si está pasando. No. Sí, ahora, aquí. En este momento. Nuestro mundo es el asiento de este carro, esta intimidad. Lo demás no importa. Esto es lo único que realmente debe importarnos. No pienses en nada ni en nadie, ¿sí? Solamente tú y yo. Y lo que sentimos. Arturo. Aranda, dime que me quieres. Te quiero. Te quiero. Vamos. ¿A dónde? Allá. No, regresemos a la oficina. Pero vamos allá, vamos a estar solos, vamos a conversar. ¿A conversar? Sí. Es lo menos que haríamos. Sí, tienes razón. Sobreviven las palabras, ¿verdad? Ese apartamento lo tienes ahí para eso. No creas que yo soy gafa.
sería yo la primera. ¿Sería esta última? ¿Y quién me lo garantiza? Pero tantas garantías para dar y recibir un poco de amor. Es que no quiero ser un entretenimiento. Yo no quiero que de aquí a un mes o 2 meses llame a tu oficina y le digas a tu nueva secretaria que para la señorita María Victoria no vas a volver a estar. Como hiciste con aquella muchacha. Es que no era una muchacha. Yo sí lo soy. Eso es lo que más me gusta de ti. Arturo, por favor. Anda, vamos. Vamos a amarnos, que es lo único que importa. Vamos a querernos, sí. Libérate y entrégate. Libérate y olvídate. Todo esto es amor. Amor sin barreras, amor sin fronteras, amor de un amigo, amor libre. Si quieres, no vayas esta tarde a la oficina. Quédate en casa, tranquila. Aunque te voy a extrañar. Quisiera ordenar mis pensamientos. Estoy como bajo un shock. Bueno, no vayas. Te quedas tranquila y descansas. Yo veré cómo me las arreglo solo. Piensa mucho en mí. Venía a felicitarte por tu compromiso con él. Te veo besándote con ese hombre en el campo. ¿Quién es? ¿Qué tienes tú con él? ¿Qué explicación me vas a dar? ¿Qué explicación me puedes dar? Ayer te comprometes con Waldo y hoy haces esto. Pero no te preocupes, que no hay nadie. Ya yo estuve tocando y no me abrieron la puerta. María Victoria, dime por favor, ¿qué es lo que está pasando? Tete, me he enamorado de ese hombre. No he podido evitarlo. ¿Y él? También. Es algo que ha surgido entre los dos. No sé cómo. Bueno, tú sabes lo que es querer, no tengo que decírtelo. Tienes que comprenderme. Es un sentimiento que me saltó de repente, no sé cómo. Y yo creo que a él le pasa lo mismo. Es que hay una cosa. Lo que a mí me tiene confundida es lo de Waldo. Tus relaciones con Waldo. Ay, estoy en un rollo, vale. Waldo me quiere. Él es chévere. Y mamá se siente tan feliz que yo esté con él. Y a mí siempre me gustó, pero... No te voy a mentir. Lo acepté huyendo de Arturo. ¿Por qué quieres huir de él? Es un hombre casado. María Victoria, tú estás loca. Un hombre casado. Pero ¿cómo has podido meterte en eso? Es que ya no recuerda lo que nos decía mamá. Lo que nos ha metido mamá en la cabeza, esos principios, las normas. ¿Los has olvidado? Hombre casado es hombre sagrado. Mira, María, un hombre que tiene su mujer, una muchacha decente, no puede ni mirarlo siquiera. Sí, ya sé, no me lo repitas, no me agobie. Yo sé que lo podía sentir muy por él,
¿Pero qué hago si lo siento? Ay, no, chica. Parece mentira. Vas a caer en la vulgar historia de la secretaria con su jefe. Yo no quería. Traté de evitarlo. Iba a renunciar. Tienes que renunciar. Tú tienes que huir de ese hombre. No puedo. No puedo. Hoy me di cuenta que no puedo. Lo que no puedes es seguir metida en ese rollo tan feo. ¿Qué esperas tú de eso? ¿Tú qué crees que te va a dar eso? No sé. Él es infeliz con su esposa. Ay, Maribí. Pareces gafa. Esa es la disculpa que usan todos los hombres casados para vacilar a una mujer. Esa es la disculpa, es un cuento viejo para engañar a una gente incauta. No, Tete, lo de él es verdad. Yo sé que no me miente. Él tiene razones para sentirse infeliz. Ella es mucho mayor que él. ¿Y vas a destruir un matrimonio? No. ¿Entonces qué, chica? ¿Vas a ser su amante? ¡Ay, cállate! Maribí, ¿se lo dijiste a mamá? No, ¿estás loca? Pues díselo, vale. Nosotras siempre le hemos contado todo. Y ella siempre nos dio buenos consejos. Esta vez no puede. Mamá no me entendería. Pues si tú no lo haces, Maribí, se lo voy a decir yo. Tete, es mi vida. ¡No te metas! Nunca me habías hablado así. Es que ahora soy yo la que está... ¡Ay, pero si ustedes están aquí! Ay, mamá. Dios me la bendiga, mi amor. Hola. Hola, Rosita. Hola, Maribí. Ay, ¿y esas flores? Bueno, que fuimos a la tumba de tu papá y de paso compramos algunas para la casa. Sí. Ay, ¿tú qué haces aquí, mi amor? No es nada, mamá, es que... ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, es que yo vine a felicitar a Maribí. Ah, sí, por la petición de mano. ¿Cómo? ¿Pero qué petición de mano? ¿Cuándo fue? Ay, mi amor, ayer. Ay, Dios, mamá. Pero si él solo vino ayer con ella agarrado de la mano y los padres. Bueno, y Chicho trajo una sidra y no las tomamos. Bueno, mi amor, ¿y eso no es una petición de mano? Ay, mamadita, pero es que yo creo que una petición de mano es una cosa así de noche y muy empaquetada la gente. Y los padres de los novios hablan. El novio pide permiso para visitar la casa. Ay, mija, pero es que estamos en familia, ¿para qué tanta formalidad? Lo importante era el brindisito y la alegría que compartimos. Ay, mira, ¿sabes, Tete? Fíjate qué casualidad. Se presentó aquí mismo el jefe de Maribí en el momentico, pues. Ay, sí, mi amor, si lo ves. Es un señor tan fino, tan elegante. Ah, ¿te acuerdas de los pañuelos que le compré? Bueno, ahora Cruzita le está bordando las iniciales. Ay, sí, pero no se lo vayas a decir a Chicho, ¿sabes? Porque él se pone celosísimo. ¿Y cómo va a ser, mija? Sí, mami. Mira, dice que ningún tipo se va a sonar las narices con un pañuelo bordado por mis manos. Ay, Dios mío, qué cosa. Mira que ponerse con eso. Con lo agradecida que yo le estoy al jefe de Maribí por todo lo que ha hecho por nosotros. Ay, ese hombre es un santo. Cruzita, mija, vamos a poner la mesa que Danielito está por llegar. Seguro que se quiere ir rápido. Sí, mami. ¿Te gusta el postre? Está chéverísimo. Oiga, ¿por qué usted no pidió lo mismo que yo? Esto es una combinación súper. Comer eso yo. Dios me libre. Yo que me la paso yéndole a los kilos. Pues sí, mira, no sabía qué comprarte. Ya en la tienda me decidí.
Porque, no sé, yo pienso que a un hombre siempre le viene bien una colonia. Bueno, a menos que tú no tengas alguno preferido. No, yo no. Mire, ¿usted no cree que nos debemos ir ya? Pero bueno, dime si te gusta lo que te regalé. ¿Tú lo has usado antes? ¿El perfume? No, que va, ese es muy caro. Lo mío es una agüita de colonia y baratona. Bueno, tal vez hubieses preferido otra cosa. Una camisa. Pero la verdad yo no sabía tus medidas. Dime, ¿qué talla usas? Small. Pues te voy a comprar una bien bella. No, mire, señora. Usted no tiene que comprarme nada. Yo se lo agradezco, pero no se moleste. Es que tú te portaste tan bien conmigo. No, que va. Mire, yo hice lo que debía. Mi amor, pero estabas aquí. Bueno, cuando llegué vi que había salido y me recosté, creo que dormí un poco. Ay, pero no me avisaste que ibas a venir temprano. Yo estaba en casa de Brenda, esperando a que llegara. No sé a dónde iría, me fui sin verla. Qué pena no haber estado aquí. Yo sé que te desagrada no encontrarme cuando vuelves de la calle. Bueno, no importa. Es que no me gusta la soledad, la detesto. Quisiera que ya fueras un viejo retirado para tenerte al lado mío todo el tiempo. Anda, dame un ladito. Sí. ¿Te sientes bien? Sí. ¿Te gustaría ir al cine? Bueno. Hoy estaban comentando en la oficina de una película y me interesaría verla. Si quieres cenamos, o no, a lo mejor salimos, cenamos afuera y después vamos al cine, ¿te parece? No, mejor aquí. ¿Por qué te vas a levantar? Es que ya, me cansa la cama. Ay, pero quédate un poquito así conmigo. ¿Tuviste mucho trabajo? Uy, sí, bastante. Hay momentos en que se acumulan una serie de cosas y bueno, por suerte ya saqué la campaña de Rodrigo, que era lo que más me preocupaba. Ahí estaba él, en la casa. ¿Ah, sí? Por cierto, que lo llamaron de la universidad por algún problema de Roddy. Roddy. Roddy siempre significa un problema, ¿no? Ay, esos muchachos, qué complicados son. Aunque le tengo mucho cariño, a él ya casi lo considero un caso perdido, ¿sabes? ¿Por qué se echará a perder un joven que lo tiene todo, Demasiado de todo y demasiado pronto. Desde pequeño lo complacieron en cuanto a divino capricho se le antojó. Y luego no lo enseñaron a ganarse las cosas. No le enseñaron el valor del esfuerzo. No le pusieron un límite. Y bueno, el pobre muchacho creció creyéndose que lo merece todo. Que la vida se lo va a seguir poniendo todo en las manos. Tú hubieras sido tan buen padre, mi amor. Tenías una niñita, ¿te acuerdas? Sí. Y yo no pude dártela.
Bueno, no pienses en eso ya, ¿eh? ¿Sabes? Me preocupa Odalis. Odalis está confundida, pero no se ha mareado. Todavía es recuperable. Ay, ojalá los padres que tiene le ayudaran a encontrarse a sí mismo. Pero, desdichadamente, Rodrigo, Brenda y esos muchachos son el exponente típico de ese fenómeno que los sociólogos llaman la desintegración familiar. Y siempre se señala a los jóvenes con el dedo acusatorio. Sin embargo, los verdaderos culpables son los padres ardientes de este carro, esta intimidad. Lo demás no importa. Lo único que verdaderamente debe importarnos es esto. Que no te importe nada ni nadie, solo tú y yo y lo que sentimos. Ay, pero qué casualidad, María Victoria. ¿Cómo está, señora? Es la señora Ruiz Esperanza. Mucho gusto. Qué cansada. Mi prometido, el doctor Waldo Rosado. Ay, pero se comprometieron. Eso debe ser reciente, ¿no? Perdón, me disculpan. Gracias. Pero no me había dicho nada. Bueno, no creí que te interesara. Ay, pero él es guapísimo y le va muy bien en edad. Hacen una pareja difícil.